A todos nos ha ocurrido que compramos algo y muchas veces no lo necesitamos. Vivimos en una sociedad que muchas veces pensamos que hacernos feliz es cuando tenemos más cosas, más ropa, más tecnología, más cosas. Pero ¿qué pasa cuando todo lo que compramos no nos llena ese vacío emocional que tenemos? Más bien nos trae problemas. Y justamente de ello vamos a hablar hoy, ese vínculo entre el consumo y nuestro estado emocional y cómo cuidar la salud mental. Porque muchas veces nos comprometemos a vivir mejor, pero no nos damos cuenta que comprando no es la respuesta para ello. Hoy tenemos a nuestra especialista, una psicóloga de Psicología del Consumidor, Nidia Mercedes Torres Muñoz, quien nos va a hablar sobre eso. Vamos a explorar con ello cómo es que debemos entender este impulso constante que muchas personas tienen para consumir y acumular, y no nos damos cuenta que podríamos estar afectando nuestra salud mental. Soy Dani Araujo y bienvenidos al programa Cayetanamente. Nidia, qué bueno tenerte en Cayetanamente. Un gusto realmente tenerte, sobre todo tú como especialista de Psicología del Consumidor. Sé que nos vas a brindar mucha información. Muchísimas gracias también a ti, Dani, por esta oportunidad de poder compartir la experiencia que tengo en este campo tan interesante, la psicología, y todo el conocimiento que he podido adquirir en estos años de trabajo. Claro que sí. Empecemos señalando cómo es que se relaciona el consumo, ¿no?, con el bienestar, la satisfacción personal. Muy bien. El consumo tiene un papel muy importante en el bienestar, la satisfacción de las personas, cuando este consumo es un consumo sano, cuando es un consumo saludable, pues los productos, los servicios, los bienes satisfacen muchas necesidades reales de tipo funcional, de tipo emocional en las personas. Sin embargo, puede también haber un consumo que puede ser impulsivo, que puede ser excesivo y que puede aparentemente satisfacer y generar bienestar, pero este bienestar es momentáneo. Es temporal y a la larga puede generar consecuencias negativas en la persona. Y este tipo de consumo, vale decir, el comportamiento de consumo, es algo que se va adquiriendo a lo largo del tiempo. ¿Tiene que ver aquí una relación entre la familia, pautas de crianza quizá, o hay otros factores relacionados a la conducta de consumo? Evidentemente, ¿no? Los seres humanos somos personas, somos seres biopsicosociales, por lo tanto influencian en nosotros. Tengamos en cuenta en primer término que el consumo es un tipo de conducta, es un comportamiento, y como todo comportamiento en el ser humano tiene influencias que son de tipo biológico, tiene influencias que son sociales. La familia es el primer espacio en el cual la persona aprende a consumir, a usar productos, servicios. Además de esto, también, como cualquier tipo de comportamiento, está influenciado por los aprendizajes, experiencias que la persona va adquiriendo a lo largo de su vida. Entonces, probablemente la percepción de consumo está ligado al interés que tiene la persona para consumir, ¿no? Así y es. eso, a su vez, también a sus características personales. Por supuesto, ¿no? Por supuesto. Quería terminar de completar la pregunta que me hiciste hace un momento. También, claro, además de esos factores, también influencian aspectos. Tenemos variables individuales y variables sociales, para ordenarnos. En las individuales está, pues, nuestra personalidad. Muchas de las compras que nosotros, por no decir todas, realizamos, están evidentemente influenciadas por nuestra personalidad, también por nuestro estilo de vida. El estilo de vida que tenemos o que queremos proyectar también determina muchas de las compras, como también variables sociales, ¿no? La familia mencionaba en primer término. Hoy en día, por ejemplo, las redes sociales tienen un papel muy importante en los comportamientos de compra y de consumo de las personas. Quizás sea importante justamente indagar en estos factores que tú señalas, ¿no? Cuando hablamos de las variables familiares, hemos aprendido del estilo de la familia, ¿no? Y eso está vinculado al interés personal que tiene el consumo. Así es, ¿no? Entonces, las personas tienen un interés personal que ya es propio del tipo de relaciones que establecen,
propio de los aspectos que los motivan, propio también de los aprendizajes, experiencias, de los grupos con los cuales también van a formar o de los cuales van a formar parte y que de alguna manera van moldeando su consumo. Por ejemplo, si viéramos que solamente sea necesidad, ponemos el caso de que yo a veces comento en mis clases con los chicos, de comunicación a través de un aparato móvil, podríamos usar cualquier aparato móvil, de cualquier marca, pero ¿por qué preferimos, por ejemplo, un iPhone, un tipo determinado? ¿Por qué? Porque seguramente en el entorno en el cual nosotros nos desenvolvemos es una marca que tiene reconocimiento, que tiene prestigio, o el modelo connota innovación, connota modernidad. Entonces también ello determina. Entonces ahí va esto que tú decías, el interés personal, ¿no? Así es. La característica personal. Midia, ¿cómo diferenciamos la compra? Porque de repente tenemos interés, porque de pronto estamos de compras, ¿no? Y aquella compra compulsiva. Bien, la relación entre la compra por deseo o la compra por necesidad o la compra que de repente es utilitaria, de la compra compulsiva, tiene connotaciones emocionales y de comportamiento que están implícitas en ella, ¿no? Entonces muchas veces no consumimos porque realmente necesitamos algo, sino porque deseamos algo. Y ese deseo que tenemos no siempre tiene que ver directamente con deseos propios nuestros, sino que de repente de grupos, de repente modelos que nosotros aspiramos a lograr alcanzar, o de repente de algún estilo de vida que queremos lograr ser. Y esos consumos no los necesitamos por una parte, y por otro lado no estamos en la capacidad de poder asumirlos. Claro, ocurre eso. Así es, entonces nos comprometemos de repente en gastos, en compras que son excesivas, que probablemente no podemos asumir y que momentáneamente nos dan bienestar, nos dan placer, pero que después a la larga las consecuencias que eso tiene nos hacen sentir culpables, nos hacen sentir con remordimiento, avergonzados de nosotros, y entonces ya no cumple esa función de satisfacer necesidades. Y probablemente ahí ocurra la situación de frustración, por ejemplo, la tendencia que de pronto la persona quiere estar a la moda, pero no tiene recursos para ello, ¿no? O quiere estar, como bien dices, en función a las características de su grupo, pero no tiene la facilidad para ello, ¿no? Así es. Me ha pasado que cuando por allí he hecho algunos estudios de investigación del consumidor, me he encontrado con personas que, por ejemplo, han adquirido un aparato tecnológico del cual lo que ganan no les permitía adquirirlo, y se han comprometido en deudas de muchos meses para poder tener ese aparato tecnológico. Y aparece esta situación de la necesidad, entre comillas, ¿no? De tener el... Así es. ¿Por qué? Porque también pueden estar allí por debajo, de manera latente, necesidades o carencias en cuanto a tu autoestima. Entonces se trata... Sobre todo ahora que vivimos en un medio, en un ambiente en el cual muchas veces se confunde o se reemplaza el tener con el ser, es así que muchas personas creen que van a tener valía personal cuanto más cosas posean, y reemplazan ese bien material por aspectos propios, personales. Entonces algunas personas, no digo todas, muchas personas tratan de compensar esa sensación de insuficiencia con obtener o con poseer productos, bienes que necesariamente no necesitan o no requieren. Entonces aparece esta situación de repente en un principio interés por comprar, después la necesidad de comprar, y luego la tendencia a la compra compulsiva, ¿no? Solamente para acumular. Así es. Entonces, por ejemplo, en el caso de la autoestima, como que se convierte en cuando es por baja autoestima, se convierte como un círculo vicioso, ¿no? Me siento insuficiente, compro, ¿no? Compro para tener más, para sentir que poseo más y que valgo más. Pero cuando pasa esta sensación inicial, la persona se da cuenta de que no es lo que quería hacer, o que le ha traído sus consecuencias negativas, y eso más bien acrecenta más. Entonces la compra compulsiva ya no es solamente
una consecuencia de, sino también un factor que puede perpetuar esta relación, digamos que insana entre consumo y bienestar de la persona. Sí. A veces se dice que la persona se puede dar cuenta que está incurriendo en un comportamiento que podría ser dañino para sí mismo, ¿no? Como por ejemplo comprar situaciones que no, cosas que no necesita, ¿no? Y puede estar en un riesgo de esta compra compulsiva. Sin embargo, existe la otra situación en donde la persona podría estar simplemente queriendo comprar como una necesidad, ¿no? Y no se siente tranquila hasta que llegue a comprar y termine de comprar, ¿no? Ya estamos hablando de un compromiso más serio, ¿verdad? Así es, así es. Por ejemplo, eso ocurre también en la compra compulsiva o la compra impulsiva como un mecanismo de regular emociones. Por ejemplo, en los estados de ansiedad. En los estados de ansiedad, la persona compra de manera impulsiva o acumula para sentir inicialmente bienestar, para calmar esa ansiedad. Y lo logra, ¿no? Logra un alivio momentáneo, temporal. Cuando pasa ya esta calma inicial es que viene ya la parte racional, ¿no? Necesitaba, no necesitaba, podía pagar esto, no. Ya tengo de repente pues 5 o 6 productos que pueden satisfacer esa necesidad, por lo tanto no era necesario. Y viene, como mencionaba hace unos instantes, el remordimiento, la culpa. Esta acumulación sin un fin, ¿no? Hace que la persona se caracterice por tener un rasgo, digamos, de personalidad de esta manera. Y este tipo de personas asumo que tiene que recurrir, necesita un apoyo psicológico. Por supuesto, por supuesto. Volvemos al punto que la compra es un tipo de comportamiento, y al igual que cualquier tipo de comportamiento, ya sea de tipo acumulativo, de tipo obsesivo, requiere ser tratado. Y ahí estamos en la situación. Puede ser que la persona se dé cuenta, dice, esta conducta la estoy haciendo de una manera inapropiada, me siento culpa y todo ello, ¿no? Y probablemente quiera buscar un apoyo para poder salir de este círculo, como tú lo has señalado, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando la persona intenta, pero hay otros factores que pueden influenciar en esta situación y no lo dejan salir de esto? ¿Qué tanto influye, por ejemplo, las redes sociales, ¿no?, en estos casos? Hay mucha influencia, sobre todo en grupos etarios que son mucho más sensibles a la influencia externa, ¿no? Porque están conformando su personalidad, están conformando su identidad. El caso de los adolescentes y de los jóvenes tempranos, ¿no? Que sí, aunque he encontrado también incluso en adultos, ¿no? Se habla ahora de un grupo de los adultecentes, que son adultos pero que tienen comportamiento adolescente. ¿Cómo así? Explícanos cómo. Son adultos pero que tienen comportamientos en general, me voy a referir al de compra, que es mi campo, de compra adolescente, ¿no? Que suele ser compra por impulso, compras que no se requieren, no se necesitan, pero que te ayudan a estar dentro de cierto grupo deseado o darte cierto estatus que estás buscando para consolidar tu identidad. Así es, reconocimiento. Entonces, volviendo al tema de las redes sociales, y las redes sociales tienen una influencia positiva, es muy importante porque permite a la persona estar conectado, permite mostrarnos, por ejemplo, redes como nosotras las laborales que manejamos, nos permite también estar dentro de un mercado laboral y ser accesibles a ello, pero también por otra parte tienen también, como todo, una influencia negativa, las llamados influencers o mal influencers, que muchas veces dan un estilo de vida o un modelo de vida que no siempre es real, ¿no? Que es un modelo de vida irreal, y que los adolescentes, por las características propias de su estadio de desarrollo, no logran todavía diferenciar qué es verdadero de qué es algo que solamente funciona para las redes, ¿no? Entonces ahí sí pueden ser manipulados de alguna manera, pueden ser influenciados a tener un estilo de vida que de repente no es el propio, que no corresponde tal vez a sus valores, y muchas veces entran en esa contradicción. Y una cosa lo que hemos estado señalando es de que este comportamiento no propiamente te llena un vacío,
¿no? No propiamente te logra satisfacer, porque Así momentáneamente puedes sentirte bien, pero luego aparece este sentimiento de culpa, remordimiento, ¿no? Y la persona se puede sentir arrepentida de lo que ha hecho con bastante facilidad. Así es, eso es cuando es la compra impulsiva, la compra excesiva, ¿no? En ese caso sí. Ahora, si hablamos de este comportamiento que no es funcional, ¿no? Porque al final no va a gratificar a la persona, ¿cómo sería un comportamiento funcional? ¿Cómo debería ser el consumidor en busca de un bienestar psicológico? Ok, un comportamiento de compra funcional es el comportamiento que la persona hace o la compra que la persona hace de manera consciente, ¿no? De manera consciente, logrando diferenciar deseo de necesidad, ¿no? Entonces, esto es algo que realmente necesito, que requiero, ya sea en cualquiera de los ámbitos académico, doméstico o profesional o lo que fuera, me es importante, lo necesito, me va a producir a mí algún bien, algún bienestar, estoy en capacidad de poder asumirlo. Y disfrutarlo. Así, disfrutarlo. Y se informa para ello, ¿no? Porque el otro tipo de compra es una compra más que nada impulsiva. Claro. Llevada más que nada por las emociones del momento. Es como alguien que se compra una bicicleta porque necesita hacer ejercicio, porque quiere sentirse bien con la bicicleta, quiere pasear, ¿no? Se siente en confort en ello. Que aquella persona que colecciona. Así es. Sin tener propiamente esa función. Sin que haya realmente la necesidad para ello y incluso que de repente ya tiene satisfecha esa necesidad, ¿no? Y hay necesidad, entre comillas, de adquirir algo más. Una más, ¿no? Y otra más. Lo que pasa, por ejemplo, en nuestro medio todavía no hay tanto eso, pero, por ejemplo, en Estados Unidos tienen un problema serio en la salud mental pública de lo que es la compra por acumulación, ¿no? Claro. Los acumuladores son un caso ya que ha rebasado y está siendo tomado seriamente porque las personas ya incluso no pueden transitar por el espacio que habitan porque está excesivamente ocupado por una serie de productos que es más que no necesitan siquiera o de los cuales ya tienen pues N versiones sobre ese producto. Y la persona no se da cuenta quizás que está acumulando, cuidando su espacio, ¿no? O se da cuenta pero no lo puede contener, ¿no? Entonces tiene que ser tratado ya luego como cualquier adicción que se trataría. Bueno, justamente a ese punto quería llegar, ¿no? Progresivamente la persona se involucra en un comportamiento, siente la necesidad de ese comportamiento, de salir de compras en este caso, ¿no? Y cuando no lo hace, comienza a tener un estado emocional que le exige ir de compra, ¿no? Entonces comienza a experimentar esa carencia y entra en ese círculo vicioso que te genera cualquier tipo de adicción. Ahora, ¿qué hacer frente a esta situación? Probablemente algunas personas que nos escuchen dirán, ay, a mí me gusta comprar y sí, a veces he comprado por ahí algo más de lo necesario. Otra persona dice, no, yo estoy ya en una situación donde me voy de compras y a veces ni siquiera veo qué es lo que he comprado ni lo utilizo, ¿no? O situaciones mayores, ¿no? Por lo tanto, ¿cómo actuar frente a estos niveles? Creo que para no llegar a ese tipo de conductas que son ya límite, tenemos que aprender a educar a los consumidores, ¿no? Educar al consumidor no significa estar en contra de las empresas o del consumo, que es necesario, sino que haya una relación equilibrada, hay una relación sana entre consumo, comprador y empresa. Entonces, en primer término, creo que tenemos que educar a los consumidores en que el consumo, la compra sea consciente, es decir, hacer conscientes de las compras que hacemos y que nos preguntemos, ¿no? Inicialmente, primero reconocer nuestro estado emocional, porque ya hemos visto que muchas de las compras, muchos autores, investigaciones reportan que gran parte de nuestras compras son más que nada emocionales. Sí. Por lo tanto, identificar nuestras emociones. ¿Cuál es mi estado emocional en ese momento? Y luego de ello, ¿necesito realmente este producto? ¿Necesito realmente este bien? Para ya luego proceder. ¿Estoy en capacidad de poder asumirlo, de poder pagarlo, solventar ese producto o ese servicio? Eso sería un primer punto, ¿no? Que yo creo que sí los podemos hacer.
En segundo término, también tenemos que educar a los consumidores en reconocer de repente algunas estrategias que algunas empresas mal utilizan, algunas estrategias de marketing que mal utilizan, ¿no? Porque ¿Inducen, quieres decir? en algunos casos las estrategias de marketing y la publicidad no solamente informan, ¿no? Sino que muchas veces también pueden ser sugestivas, es cierto, en ello pueden de repente también apurarnos a realizar ciertas compras, por ejemplo, 2 por 1, pero solamente tantos días, ¿no? Y a generarnos como una urgencia de compra. Entonces, el consumidor tiene que aprender a reconocer esas estrategias. O, por ejemplo, cuando se ubica los productos a la altura de la vista, ¿no? Aquellos productos que de repente son los más caros o son los que tienen menos salida para que la persona los pueda ver de manera inmediata. Entonces también tenemos que, así como de repente las empresas pueden utilizar ciertas técnicas de aprendizaje o de la psicología de aprendizaje para esto, nosotros también aprender a reconocer cuando no se está utilizando bien esas estrategias. Claro. ¿No? Y de esa manera tomar una decisión. Así es, porque la idea es que tomemos una decisión que sea informada, una decisión que sea consciente, ¿no? Y no de repente impulsada por ciertas estrategias que no siempre son las adecuadas. No las tienen todas las empresas, por supuesto que no, pero por ahí nosotros reconocer cuándo se da esta situación. Muchas veces las personas reportan y dicen, me siento ansiosa, tengo que hacer algo, tengo que salir a comprar para calmarme, ¿no? O otros reportan, cuando compro me siento calmada, ¿no? Necesito, o sea, lo ven como una estrategia, entre comillas, para mejorar su estado emocional. Sí, y por eso nosotros también tenemos que darle otras estrategias, ¿no? Desde la estrategia engañosa. Así es, ¿no? Una estrategia saludable, ¿no? Tenemos que enseñar entonces, por ejemplo, una de las técnicas es la alfabetización emocional, que la persona primero reconozca e identifique la emoción que está experimentando al momento de querer comprar cierto producto. Y bien, ese es cómo me encuentro enojado, me encuentro ansioso, me encuentro triste, y luego de ello la pregunta que decíamos, ¿no? ¿Necesito realmente esto? ¿Es solamente un deseo? ¿Es una necesidad? ¿Para qué? Para romper ese circuito automático que se da entre consumo y emoción, ¿no? Esa automatización entre, de repente, sin haber razonado bien esa compra o ese consumo. Y cuando hablamos del disfrute de la compra, ¿no? De pronto hay algo que he ahorrado por mucho tiempo, de pronto hay algo que he querido por mucho tiempo y logro comprarlo, ¿no? Entonces hay un consumo, pero un consumo direccionado a mis expectativas. Así es. ¿No? Entonces, ese disfrute, ¿cuánto nos beneficia? Ese disfrute te puede beneficiar durante mucho tiempo, en la medida de lo que esto implique, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí estaríamos ya entrando en una satisfacción de necesidades que, de acuerdo a la pirámide de Maslow, podría ser, de repente es algo más corto, inmediato, si es una necesidad de repente de tipo fisiológica, si es de tipo de seguridad o social. Obviamente va a ser mayor el disfrute cuando este producto, este servicio, esté enfocado a tu necesidad de autorrealización, claro, ¿no? Entonces ahí va a ser mayor. Y hay diferencias, ¿no? Porque, por ejemplo, muchas personas podrían decir, yo no entiendo cómo puede disfrutar comprándose, no sé, pues, una casa, un carro, en lugar de, ¿no?, estudiar, ¿no? Claro, porque eso va a depender de cuál va a ser. ¿Qué es para ti la autorrealización? No es lo mismo para todos, ¿no? Para alguien puede ser autorrealizarse, conformar un hogar, tener la casa bonita, tener de repente el carro del año o el carro de alta gama. Para otro puede ser lograr adquirir una maestría, ¿no? O un doctorado, o de repente estudiar en cierta universidad. Entonces hay diferentes tipos de necesidades que nos autorrealizan. Entonces, Nidia, ¿qué nos podrías decir si estamos hablando nosotros del consumo funcional, de la recomendación que haríamos a las personas para evitar este tipo de consumo compulsivo, ¿no? O no llegar a la situación de ser acumuladores, ¿no? Ok, bien, como ya redondeando lo que había mencionado antes, número 1, la pausa emocional. Okay. ¿No? La pausa emocional, ese sobreparar primero antes de hacer una compra, identificar la emoción que experimentamos y hacernos la pregunta para ver si realmente
amerita o no esa compra. En segundo lugar, también lo que se llama el diferenciar deseo de necesidad. Otro aspecto importantísimo. Establecer límites económicos y límites emocionales. De repente, pues, establecer cuánto podemos gastar en compras al mes, según nuestro presupuesto, según nuestros ingresos. Podemos hacer incluso de repente lo que algunos llaman una semana sin compras, ¿no? Esa semana no compro absolutamente nada. Una tregua. Así es, ese va a ser mi límite. Entonces también sería, creo que, una tercera estrategia. Una cuarta estrategia también sería identificar, como mencionaba hace un momento, esas estrategias que para poder diferenciar si soy yo realmente la que necesita o es que estoy siendo influenciada por alguna estrategia de marketing o de publicidad. Y luego el tema de las redes sociales también, poder reconocer bien cuáles son nuestros usos y hábitos digitales, cuánto estamos dependiendo de ellos, cuánto estamos siendo influenciados o permitiendo que de repente... Hacer un uso apropiado. Así es, hacer un uso apropiado y darle realmente el valor que amerita la influencia de las redes sociales, ¿no? Realmente, y otro aspecto, de ahí va de la mano también con también alinear nuestras compras con nuestros valores. Realmente este producto, ese servicio, este bien, refleja lo que yo valoro, refleja lo que yo considero que es bueno para mí, que es bueno para el mundo, con lo que puedo contribuir o no, y eso también hace que hagamos compras sostenibles. Claro, ¿no? Todo este conjunto de situaciones que nos mencionas, ¿no? Son importantes y aparentemente parecería un conjunto de conductas a hacer, ¿no? A realizar para la búsqueda de un consumo favorable, ¿no? Pero esto está directamente relacionado con nuestra salud mental, ¿no? Así es. Entonces, ¿en qué medida cumplir con todos estos factores podría enriquecer nuestro autocuidado, ¿no? Definitivamente que sí, ¿no? Porque, por ejemplo, en el caso de la ansiedad, en que la persona de repente compra para poder encontrar alivio, al educarse en estos aspectos, hay que también desarrollar estrategias de otras formas de poder encontrar alivio, no solamente en la compra, ¿no? Tiene que enseñar a la persona a desaprender, a encontrar alivio, tranquilidad en la compra y en otras que puede hacer. De repente reconociendo o identificando sus recursos, la práctica de algún ejercicio, meditación, y no solamente que la compra sea lo que le produce. Tal vez el patrón que ha aprendido en el hogar o fuera de sea eso, ¿no? Me alivio, siento tranquilidad comprando. Entonces, enseñarle que también hay otras estrategias de poder encontrar alivio, tranquilidad y que son mucho más duraderas, son más permanentes, le generan mayor bienestar y no afectan su bolsillo. Definitivamente. Entonces, hacer compras funcionales definitivamente es cuidar nuestra salud mental, ¿no? Así es. Está bien vinculado a ello. Muchísimas gracias, Nidia. No sé si al público en general le tienes un mensaje final que darle. Que aprendamos a hacer compras que sean funcionales, que sean necesarias, que las disfrutemos, que realmente que nos generen bienestar, nos generen confort con nosotros mismos, con el entorno que nos rodea y que sean permanentes. Una compra que sea consciente, ¿no? Una compra que sea consciente plenamente y orientada a nuestro disfrute real, ¿no? A nuestro bienestar, no esas compras impulsivas que momentáneamente, como conversamos, nos producen disfrute y bienestar, pero luego es mayor el arrepentimiento, la culpa que la persona experimenta y no podemos romper ese círculo vicioso. Entonces, comprar cuidando nuestra salud mental. Así es. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Gracias. Les brindo un dato importante. ¿Sabían ustedes que existe un fenómeno llamado acumulación digital? Se trata de la necesidad de guardar cosas compulsivamente sin necesidad de necesitarlos. Guardamos de repente fotos, correos, archivos, cosas que no los vamos a utilizar porque pensamos que probablemente nos va a ser útil después, aunque en realidad no es así.
Este es un patrón que muchas personas tienen porque les cuesta trabajo despedirse de estas cosas, ¿no? Y crea un vínculo emocional que va a afectar a su salud mental. Por ello es importante no dejar las cosas para después, evitar la acumulación de objetos, porque esto puede causar una afectación emocional y no repercutirá favorablemente a su salud mental. Expertos en salud mental han vinculado cómo la acumulación o este síndrome de acumulación digital puede causar afectación psicológica y emocional en muchas personas. Por ello es importante tener en cuenta que hacer una compra funcional va a beneficiar más que tener que llegar a una compra compulsiva, ¿no? Cuidemos nuestra salud mental y no guardemos simplemente por si acaso, porque esto estaría afectando nuestra salud mental. Bien, lista para responder a sus preguntas. Tengo la pregunta de Andrés Gutiérrez, 19 años. Nos dice, mi hermana gasta todo el sueldo en cosas que nunca usa. ¿Cómo le digo algo sin que se ofenda? Bueno, Andrés, una cosa importante es la comunicación asertiva. Muchas veces si nosotros señalamos a la persona lo negativo que es el comportamiento, es muy probable que no nos escuche. Sin embargo, si nosotros comenzamos a desarrollar un tipo de comunicación de tal manera que la persona conozca ventajas y desventajas y le hagamos sentir que existe un riesgo de consumo compulsivo, estoy segura que te va a escuchar. Esa es una recomendación que podrías hacer. Practica comunicación asertiva. Una siguiente pregunta de Nicolás ¿es lo mismo comprar por ansiedad que comer por ansiedad? En realidad, la respuesta a la ansiedad puede presentarse de diferentes maneras. Una forma de responder a la ansiedad puede ser la comida o puede ser las compras. Sin embargo, hay que tener en cuenta cómo esta conducta se presenta relacionada con las compras. Cuando estas compras vienen a ser porque la persona tiene necesidad de comprar, cuando la persona tiene la urgencia sin tener una necesidad real de comprar y tiene una urgencia de manera impulsiva para comprar, entonces ya no estamos hablando como una forma de respuesta ansiosa, sino más bien estamos hablando de un impulso por las compras o una compra compulsiva. Una siguiente pregunta es de Carla. Carla desde Cusco nos dice, ¿qué puedo hacer para resistir a la presión de comprar todo lo que muestra Instagram? Bueno, hoy las redes sociales es un aliado de la comunicación, es un aliado de pronto de tener las ofertas o la facilidad de algo que de repente nos motiva. Pero es importante tener también una regulación conductual en relación a nuestros intereses. A veces no tenemos el autocontrol para poder detener porque esto es algo que podría perjudicarnos posteriormente. Por eso es importante controlar qué tan necesario es lo que quiero comprar y qué tanto me va a beneficiar y sobre todo cómo me va a satisfacer personalmente. Y una última pregunta. Valeria, de 21 años, desde Lima, nos dice, a veces compro ropa online por internet y me siento mal después. ¿Es normal arrepentirme tanto? Valeria, fíjate que tú nos has dado una señal importante, un indicador importante de las personas que tienen una compra compulsiva. Este es un signo en donde las personas suelen comprar y momentáneamente se pueden sentir bien, pero luego pueden sentir arrepentimiento, culpa o no satisfacción porque asumieron que comprar les va a llenar la felicidad o de alguna manera les va a sentir bien. Y esto no ocurre. Este indicador es importante tenerlo en cuenta y pedir ayuda porque estamos frente a la probabilidad de no control de nuestra conducta de compras. Espero que eso te pueda ayudar. Como todas las semanas, estoy aquí para poderles brindar las respuestas a sus inquietudes, a las preguntas y escríbanos para poder responderlos gustosamente. Hoy en el programa hemos podido darnos cuenta que es importante no confundir que el bienestar psicológico se puede lograr llenando los vacíos o intereses mediante las compras. Muchas veces el hacer una compra sin interés nos puede llevar a un comportamiento de compra compulsiva.
debemos tener en cuenta ello para cuidar nuestra salud mental. Hoy con Nidia Torres hemos podido ver que hay estrategias que las personas pueden hacer para regular su comportamiento y mejorar su cuidado y, por supuesto, su salud mental. Muchísimas gracias por nuestro programa y continúes viéndonos en Cayetano.plus.